Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por todo el apoyo que le están dando a los videos. El dejar su me gusta y no omitir los anuncios, eso nos ayuda para seguir trayéndoles más historias. Y el día de hoy les presentamos unas historias que, ay Dios, la joven que nos compartió estas experiencias es una suscriptora que desde la primera vez que nos contactó nos hizo saber que su madre fue una importante y reconocida santera en un estado de aquí de México. Por cuestiones de privacidad me solicitó que esto que están por escuchar fuera anónimo. Así que pónganse cómodos, comencemos. Mi mamá era santera, y me refiero a ella en tiempo pasado porque ya falleció. Quiero platicarles mi historia porque a raíz de esto, mis hermanos y yo experimentamos muchas cosas paranormales. Y debo aclarar que hasta cierto punto aprendimos a vivir con ellas, así que todos los días siempre había algo extraño en nuestra casa. Voy a platicarles cómo empezó todo. Mi mamá nos cuenta que ella nació con un don de ver muertos, personas que ya no están en este mundo. Así que decidió aprender un poquito más y dominar sus dones. Fue con una persona a que la enseñara y esta misma persona la envió a un panteón a dar un recorrido. Ella nos cuenta que cuando entró vio muchas manos salir de las tumbas pidiéndole ayuda. Y a partir de ahí ella decidió dedicarse a curar gente, como ella lo decía, a curar amarres, a curar a personas embrujadas y a poder pasar mensajes de personas que ya no están en este mundo hacia sus familiares. Dentro de las cosas que ya veíamos normales es que ella de pronto despertaba en la mañana y nos decía, vi la muerte. Y cuando la veía, ya sabíamos el significado. Al principio no le creíamos hasta que coincidió bastante en todas esas veces que ella nos dijo que la veía. Y esto significaba que ya se había llevado a alguien. Es decir, mi mamá veía que atravesaba su cuarto. Dice que nunca le vio la cara porque si la veía se la llevaba. Que simplemente veía que la sombra pasaba de la Santa Muerte. Y al día siguiente sonaba el teléfono y era para darnos la noticia de que algún familiar o conocido había fallecido. Así que cada vez que ella nos decía, vi a la Santa Muerte, ya sabíamos lo que significaba. Y llegó a ser para nosotros muy normal. Otra de las cosas es que afuera de nuestra casa había un árbol muy frondoso en el que siempre estaban postradas lechuzas. Y no solo una, eran muchas, porque se escuchaban los sonidos diferentes. Hasta el último día de mi mamá, las lechuzas estuvieron ahí. A partir de que mi mamá falleció, dejaron de escucharse. Y bueno, pues mi casa, debo mencionar que la cocina estaba frente a nuestra habitación de mis hermanas y mía, que compartíamos. La cocina era la parte más oscura de la casa y todo el tiempo nos sentíamos observadas. Todo el tiempo había mucho ruido. En las noches siempre se escuchaba que se caían los trastes o que alguien ponía un vaso en una mesita. Y, y aunque sí nos daba miedo, pues tratábamos de ignorarlo o echarle la culpa a los gatos, aunque a veces veíamos que el gato estaba dormido en nuestros pies y no dejábamos de escuchar esos ruidos. Eso era de diario. Y también para salir al baño había un patio hacia el fondo donde también solía estar muy oscuro, así le pusieras el foco más brillante. Siempre fue una zona muy oscura en el que también todos pasábamos al baño corriendo y siempre sentíamos un escalofrío. Y yo pensaba que era la única hasta que empecé a ver a mis hermanos que también hacían lo mismo. Me decían, es que, ay, sentimos que algo nos observa en ese rincón. Y bueno, como les comento, esto era en términos generales de todos nosotros y normales. Por muchos años vivimos con esto. Hasta que un día mi mamá enfermó y duró 6 años postrada en una cama, perdió el habla y la movilidad de la mitad de su cuerpo. Sin embargo, había ocasiones en las que mi mamá solía ver cosas en su cuarto. De repente veía a cierto punto de su habitación con la mirada perdida y temblaba y lloraba muy asustada. Y nosotros nunca logramos ver nada, pero su expresión lo decía todo. Y nunca pudo comunicarnos qué era lo que veía. Hasta que, bueno, ya empezó a empeorar su salud y pocos días antes de fallecer, su semblante ya era diferente. Ya apuntaba a ciertos cuadros de ángeles y la veíamos muy tranquila. Y bueno, pues como les comento, el día que mi mamá falleció, se llevó toda la energía negativa que había en mi casa. Mi mamá era soltera. Al ser la menor de 6 hijos, no puedes hacer muchas preguntas. Así que con el tiempo dejas de hacerlo y de dejar de tomar importancia a ciertas cosas. Recuerdo siempre a mi mamá
paseando por toda la casa, rezando con una olla en manos, en la que había depositado huevos, limones, chile serrano, los rociaba con alcohol y les prendía fuego. Así que el humo que desprendía de esto era el que se impregnaba en toda la casa. Ella decía que era muy necesario hacerlo para poder limpiarla de malas energías. También recuerdo que siempre solía curarnos con huevos y la verdad es que se sentía muy liberador. Es como si toda la energía la chupara ese huevo. Sin embargo, una de las cosas que me marcó fue cuando yo tenía escasos 4 o 5 años y me encontraba jugando en la sala de mi casa, cuando entraron apresurados con una chica embarazada. Su estado era bastante avanzado porque recuerdo que su barriga era muy grande. La cargaban de sus 4 extremidades entre varias personas y recuerdo que la chica se veía inconsciente, la cabeza le colgaba, pero lo que nunca voy a olvidar son sus ojos, completamente blancos, su cara inexpresiva y los ojos blancos. Recuerdo que en ese momento yo dejé de jugar y me quedé en shock y entraron a la habitación en la que mi mamá solía curar. Mi mamá siempre tenía un plazo para curar a las personas y este coincidía en 7 días. Esa chica estuvo en esa habitación sin salir por 7 días. Una vez que se cumplió el plazo, ella salió caminando como si nada. Nunca supe lo que pasó, pero es algo que nunca voy a olvidar. Otra de mis vivencias ya la había compartido en este grupo y es que cada mes de abril, en tiempos de Cuaresma, aquí en México, o no sé si también lo celebren en otros estados o países, hay algo que se llama la procesión del silencio. Esta consiste en un grupo de personas que durante ciertos días hacen ciertas actividades en la Iglesia Católica. Desconozco sobre el tema porque no profeso religión, pero pues yo solía dormirme con mi mamá para esas fechas porque mi papá salía de viaje. Y mi mamá tenía un radio alarma de los antiguos que tenían números grandes y rojos, así que cierto día solía despertarme cada año, por muchos años, a las 3 de la mañana. Y era la hora exacta porque el reloj era lo único que se veía en la habitación de mi mamá, entonces era imposible no ver la hora. Yo me asomaba y siempre veía personas caminando de todas las edades. Recuerdo que los niños me daban lástima porque los tenían muy noche caminando a esas horas. Todas las personas iban haciendo un tipo de rezo, pero no se les entendía bien las palabras, eran como murmullos. Y la verdad es que nunca les vi los pies, o sea, tampoco era como que buscara a ver sus zapatos ni nada. Simplemente los veía caminando muy tranquilos y haciendo ese tipo de rezo. A los costados los custodiaban unos monjes con túnicas a los que no se les veía ni la cara ni las manos, pero sí se veía que traían cadenas y algún tipo de antorchas, lo cual me parecía bastante perturbador, pero nunca sentí miedo, nunca me voltearon a ver, ni nada, hasta que crecí y dejé de dormirme en esa habitación y ya nunca más los volví a ver. Otra de las cosas que solía pasarme, otra de las cosas que para mí hasta cierto punto llegó a ser normal, es que por medio de los sueños empecé a ver cosas. Les comenté en el audio anterior que en el patio de mi casa siempre sentía una energía muy pesada, hasta que un día la soñé. Soñé que en ese rincón estaba parada una niña que me observaba. No le pude ver claramente la cara, pero sí logré verla de perfil. Es como si yo estuviera a un lado de ella, viéndola, y ella estuviera viendo hacia ese rincón. No sé si logro explicarme, pero logré verla con mucho detalle. Le vi el cabello negro, un poco más abajo de las orejas. Era lacio, su piel era morenita y tenía una pijama tipo batita color rosa. Recuerdo que en sus manos traía como un peluche, un muñequito, y ella, inexpresiva, simplemente volteaba hacia mi casa. Pasaron los años cuando yo me casé y me fui de la casa de mis papás. Mi cocina tenía una ventana que daba hacia la calle. Recuerdo que eran las 5:30 de la mañana cuando me levanté a preparar el lonche de mi esposo.
cuando de esas veces que volteas a ver la ventana y después agachas la mirada, alcancé a ver a esa niña. Lo juro por Dios que vi que ella atravesó de un extremo a otro de la calle y al principio como que no entendí, pero después me puse a analizar, dije, es la misma niña que yo llegué a soñar, pero aquí en esta calle no hay una niña con esas características. ¿Y qué hace una niña a estas horas corriendo en la calle sin un adulto afuera? Y jamás volví a verla, nunca supe qué pasó, pero conforme van pasando los años, hay ciertas cosas que se han desarrollado en mí. Sinceramente no me gusta y desde que mi mamá falleció no me gusta para nada el tarot, saber el futuro. Prefiero no meterme en temas en los que desconozco y creo que son bastante peligrosos si no lo sabes manejar. A través de los sueños he recibido mensajes de mi mamá, he podido ver cosas y lo que mi mamá solía decirme es que yo era de todos muy fuerte, que era difícil que alguien me hiciera alguna brujería, que mis protectores, a los que les llamaba ángeles, eran bastante fuertes. Me decía incluso que si yo llegaba a ver un muerto, yo los terminaba asustando más a ellos que ni ellos a mí. Lógicamente lo decía de broma, hasta ahorita no lo he comprobado, pero uno de los dones que sí desarrollé de mi mamá es que siento mucho la energía de las personas y de los lugares. Hay lugares en los que no me siento recibida, en los que me siento muy mal, incluso siento un malestar en el estómago. En cuanto pongo un pie en ese lugar, puedo sentir que hay una energía pesada. Y en las personas puedo sentir tanto la energía positiva como la negativa. O sea, hay personas sin conocer que me han transmitido mucha paz. Pero hay otras personas que me transmiten una energía muy negativa y también he comenzado a percibir energías tristes. Sin saber el pasado de una persona, he logrado, por decirlo así, como adivinar y decir, a esta persona le pasó algo, carga con una culpa, o también he logrado sentir cuando alguna persona tiene como alguna enfermedad, alguna tristeza, no lo sé cómo explicarlo, pero cada vez estoy agarrando más fuerza y no me gusta, sinceramente, porque yo en mi cuerpo, en mi corazón siento esa pesadez que me transmiten y es algo horrible. Bueno, pues hasta aquí son las vivencias que yo tuve con mi mamá. Mi mamá era santea. Llegó a ser tan buena en lo suyo que llegó a ser muy reconocida. Tanto así que hubo extranjeros que venían desde muy lejos por sus servicios para que los ayudara. No les miento, llegaron a venir japoneses, de Chile, incluso un cantante americano. Todo el tiempo había gente en mi casa pidiendo su ayuda. Recuerdo que la gente se iba muy satisfecha, muy agradecida y llenaban de regalos a mi mamá, incluso mucha gente que no tenía la solvencia económica solía regalarle trabajos en la casa, cuadros, por agradecimiento. Realmente nunca supimos cómo realizaba sus rituales, pero una vez se me ocurrió espiarla y lograba ver que les daba latigazos a las personas. También ella rociaba alrededor de las personas un círculo con alcohol y le prendía fuego, sin quemar a las personas. Como les comento, la gente salía muy satisfecha, muy tranquila y nunca hubo ningún reclamo. Sin embargo, te ganas muchos enemigos. ¿Por qué? Porque si una persona quiere dañar a alguien, porque recuerden que la brujería es muy fuerte, no de la persona que te hace el trabajo, sino con el odio que te están haciendo esa brujería. Entonces, llega una persona y te quita ese mal, interrumpe esa brujería y lógicamente tu objetivo se destruye. Te ganas muchos enemigos. Mi mamá decía que por eso todo el tiempo tenía que limpiar la casa, que había muchas personas que no la querían por haber ayudado a otras personas. Ay, mi mamá hizo muchos trabajos, infinidades,
pero de los pocos que nos llegamos a enterar, fue ya cuando ella ya estaba enferma, que la seguían buscando muchas personas pidiendo su ayuda. Y nos preguntaban que si nosotras no sabíamos, y le decíamos que no, gracias, no sabemos y no queremos saber. Un señor llegó a mi casa desesperado, nos contó que él tenía un amigo, que fue el que recomendó a mi mamá. Nos dijo que a ese amigo le habían robado una cantidad enorme de dinero y que mi mamá le dijo quién le robó el dinero, dónde lo tenía guardado y con santo y seña le dio detalles. Entonces este señor dice que también a él le robaron dinero y que por eso le urgía ver a mi mamá para que le dijera quién y dónde le tenían su dinero. Nosotras nos sorprendimos muchísimo porque no nos explicábamos cómo mi mamá, sin conocer a esa persona, pudo saber quién le robó el dinero y dónde lo tenían guardado. Donna siempre llegaba solicitando sus servicios y pues pidiéndonos que les ayudáramos, pero nuevamente les reitero, no se metan en lo desconocido porque así como existe el bien, también existe el mal y siempre están las energías ahí, esperando a que uno abra portales. Mi mamá era santera. Las energías siempre estaban ahí. Esta parte consiste en las vivencias de uno de mis hermanos mayores. Él cuenta que uno de mis hermanos le envió un carrito de Estados Unidos y era un carro clásico muy bonito. De hecho, para ser más precisa, creo que era una camioneta. Y mi hermano pues siempre solía ser muy cuidadoso con sus cosas, así que no dudó en colocarla en su habitación. Dice que por las noches le tocaban a la puerta, pero que él no se atrevía a preguntar. Hasta que le comentó a mi mamá, mamá, es que alguien está tocando mi puerta en las noches. Mi mamá, muy tranquila, siempre le decía, pues, pregúntale qué quiere. Y decía mi hermano, no, qué miedo, y si me contesta. Hasta que un día mi mamá le dijo, ok, vamos a cambiar de cuarto, tú duérmete en el mío y yo me duermo en el tuyo. Al día siguiente nos comenta mi mamá que cuando estaba dormida escuchó que alguien tocaba la puerta y que le dijo quién eres y qué quieres. Y una pequeña vocecita le contestó. De hecho, esta historia es muy conocida en Aguascalientes, del estado donde soy. Tal vez muchos de ustedes ya la han escuchado y si no, los exhorto a que den un paseo por el Panteón de la Cruz. Ahí van a encontrar 2 capillas llenas de juguetes de un niño llamado Chavito. ¿Sí? Esa vocecita era él. Él le dijo quién era, le dijo que le gustaba esa camioneta y le dio el domicilio a donde la podía llevar. Así que mi mamá nos dijo que había escuchado, pues ahora sí que todos los detalles y en cuanto amaneció fueron a la dirección que el niño les proporcionó. Cuando llegaron, pues se sorprendieron. Para ese entonces mi familia no conocía la historia del niño. Y cuando llegaron los papás los invitaron a pasar, vieron una habitación llena de cochecitos y les platicaron que pues el niño había sido asesinado hace muchos años y que iba pues siempre a muchas casas a pedir carritos y llegó un punto en el que el niño se hizo milagroso, incluso cuando tú vas a su tumba mucha gente le pide milagros y le llevan muchos obsequios. Nosotros conocimos su historia cuando él fue a tocar a la puerta de la habitación de mi hermano. Otra de las vivencias que tuvo mi hermano en esa habitación es que él estaba dormido cuando su cama quedaba, los pies daban hacia la puerta. Sintió que alguien iba como arrastrando los pies y recargando su brazo en la cama como si tuviera dificultad para caminar. Dice que escuchaba como quejidos de una anciana. Decía que poco a poco desde los pies se iba acercando como hacia su cabeza. Dice que él no quiso abrir los ojos, que los apretó muy fuertes, pero que sentía cómo se le iban, como en cámara lenta se iban levantando cada uno de sus vellitos, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Hasta que, bueno, pues intentaba rezar, pero no podía. Y cuando menos espero se quedó dormido, amaneció y eso desapareció. Lógicamente él se lo comentó a mi mamá hizo su limpia para que esa energía o entidad se fuera de ahí. Mi mamá era santera. Recuerdo que ella nos comentaba que cualquier cosa podía ser trabajada, es decir, con algún maleficio. Por muy bonita que se viera, cualquier cosa puede ser trabajada. Por eso hay que tener cuidado de los obsequios que recibimos de cualquier persona.
También decía que los alimentos pueden ser trabajados y que cuando alguien te regalara algún platillo, debías dejarlo hasta el día siguiente para comprobar que no tuviera algún maleficio. Si al día siguiente el platillo estaba en buenas condiciones, eso significaba que estaba bien, podías consumirlo. Pero si de un día para otro estaba en putrefacción, con larvas, significaba que te habían hecho un trabajo de brujería en ese platillo. Recuerdo que un día mi mamá llegó con un par de cuarzos que alguien le regaló. Nos parecieron muy bonitos. Recuerdo que eran redondos como unas pelotitas, color beige. Tenía como dos colores, uno más fuerte que otro tono. Y ahí quedó el asunto. Sin embargo, esta historia no es mía, es de mi hermana. Y lo que cuenta es lo siguiente. Ella estaba dormida cuando escuchó que esos cuarzos rodaban en la sala. Cabe mencionar que teníamos las sillas del comedor de metal, por lo que se escuchaba bastante ruido al chocar con las pelotitas, que en este caso eran los cuarzos. Entonces la despertó de ese ruido y muy molesta pensando que era el gato el que estaba jugando con ellas. Se dirigió hacia la sala y total sorpresa es que no había nada. Ya dejó de escucharse el sonido y vio que el gato estaba dormido con mi otra hermana. Cuando ella estaba en la sala, empezó a escuchar ahora las pelotitas rodar en el techo de su cuarto. Lógicamente ella se espantó, se dirigió a su cuarto y nuevamente volvieron a escucharse en la sala, como la primera vez. Pero ella ya no quiso hacer nada, le comentó a mi mamá, nos quisimos deshacer de esos cuarzos tirándolos a la basura, pero siempre volvían a aparecer en la casa. O sea que mi mamá pues les hizo una oración, se deshizo de ellos y jamás volvimos a saber. Ay, pues bueno, esa es una de las vivencias. La segunda vivencia, dentro de tantas que ha vivido mi hermana, porque para esto ella es la más susceptible de todos nosotros. Hace muchos, pero muchos años, en una colonia o fraccionamiento, digamos que, como decirlo así, como de personas con bastante dinero de aquí del estado, trabajaba una empleada doméstica que era familiar de nosotros. Ese caso fue bastante sonado en la tribuna, incluso salió en los noticieros, en el que asesinaron a esta chica. Unos japoneses la torturaron, la quemaron, la ahorcaron para abandonar su cuerpo y darse a la fuga. Sí, ella era nuestra tía, prima de mi papá. Ella quería mucho a mi hermana y la noche en la que la mataron, mi papá y ella habían acordado de irse de viaje a México. Mi papá quedó de esperarla en un punto de la ciudad y a cierta hora arrancar. Ella nunca llegó y mi papá tuvo que irse sin saber por qué. Esa noche mi hermana sentía que alguien le acariciaba la cara. Ella, pensando que era el gato o que era el cabello, pues se daba la vuelta. O sea que empezó a maldecir, decía pues, palabras antisonantes, pues dejó de sentir que alguien le acariciaba la cara. Después llega mi papá con la noticia de que encontraron su cuerpo torturado y ahí caímos en cuenta de que ella fue a despedirse de mi hermana. Ella, como les comenté, es la más susceptible de todos. Ella frecuentemente solía tener muchas pesadillas con mi mamá después de fallecida. Siempre soñaba que estaba en su funeral y la soñaba de maneras muy, muy feas. Llegó a incluso también manifestar cosas, pero prefería refugiarse en la religión y eso le ayudó bastante para poderse liberar de esas energías que la perseguían, porque no eran energías buenas, eran energías agresivas. Y ella decidió como cerrar ese portal, decir, no quiero nada que ver con esto. Intentaban comunicarse con ella a toda costa, tocándole la mesita del lado de la cama, tocándole la puerta. Incluso en una ocasión ella veía la televisión con su esposo cuando su gatito de la nada empezó a gruñir hacia la puerta. Y ellos no entendían por qué, a qué le estaba gruñendo. Entonces vivió cosas muy fuertes de las que sinceramente no le gusta hablar. Tuve la autorización de ella para poder hacerlo, pero es algo que a ella le cuesta mucho porque dice que siente que cada vez que habla de esto se manifiestan esas energías. Hasta aquí las historias del día de hoy. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dejando tu me gusta y comentando qué te pareció. De igual manera, si conoces a alguien que le interesan estos temas, compártelo para que siga creciendo esta comunidad.
Si te interesa salir en el siguiente programa, en la parte de los comentarios ahí te dejo el enlace. Tócalo y te mandará directamente a mi WhatsApp. Por el momento fue todo. Que tengas una bonita noche.